Hola a mis amigos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Bueno, aquí estamos nuevamente enfrentándonos a una nueva sesión de estos temas de física que yo les estoy trayendo, con la idea de colaborarles en sus estudios, en sus investigaciones, o sencillamente para que aprendamos juntos, para que conozcamos juntos, ¿cierto?, un poquito más de esta maravilla que es la física. Hoy día quiero en esta sesión hablar de un tema que nosotros, humanos de este planeta, no lo podemos obviar, ¿ya? Me refiero al sistema, o mejor dicho, al concepto de roce, o también llamada fricción. Roce o fricción. Y digo que no podemos evitarla. Claro que no, porque existe en todo. Cada vez que nosotros contactamos otro cuerpo, ahí puede aparecer el efecto de roce, ¿ya? Cada vez que nosotros estamos en contacto con el aire, aparece el efecto del roce. Cada vez que nosotros vamos nadando, aparece el efecto del roce. En fin, en cada actividad que nosotros realicemos, el roce nos va a estar acompañando. Bueno, ¿desde cuándo se sabe esto? La verdad, muchachos, que esto se sabe como concepto, yo diría que del tiempo de Galileo Galilei. Galileo Galilei, que nació por el 1500 y tanto y murió en 1642, si mal no recuerdo. Fíjate, murió en 1642, o sea, esto, el que yo les voy a contar como concepto, tiene que haber nacido por ahí por el 1610, 1620. Y fue justamente Galileo quien habló de él, ¿ya? Resulta que en un momento a Galileo se le pregunta qué opinión tenía acerca de la fuerza y el movimiento, cómo relacionaba él la fuerza y el movimiento, y Galileo se basa en lo que había escrito mucho tiempo antes el filósofo Aristóteles. Y cuando digo mucho, es mucho. Aristóteles vivió casi en el año 400 antes de Cristo, ¿ya? Galileo Galilei, 1620 después de Cristo. O sea, pasó mucho tiempo, ¿cierto? Cuando el Galileo, ¿cierto?, dice que cuando uno le aplica una fuerza a un cuerpo, este cuerpo se va a mover. Que es lo mismo que decía Aristóteles, con la diferencia que Aristóteles insistía que para que el cuerpo se moviese, teníamos que estar siempre ejerciendo esa fuerza tras el cuerpo. Si yo dejaba de ejercer esa fuerza, el cuerpo se detenía. Y Aristóteles, Galileo, experimentalmente demuestra lo contrario. Demuestra que si él dejaba de aplicar la fuerza, el cuerpo podía seguir moviéndose igual. ¿Cierto? Mira, yo tengo acá una pequeña tabla, un cartón, es por otro lado el vidrio, ¿ya? Pero aquí inmediatamente se ve lo que decía Galileo Galilei. Si yo pongo un cuerpo sobre esta plataforma y yo la quiero mover, debo estarle aplicando una fuerza, que es lo que decía Aristóteles. Si yo dejo de aplicar la fuerza, el cuerpo se detiene. ¿Te fijan? Aplico una fuerza, se mueve. Dejo de aplicar la fuerza, se detiene. Y muchos años, muchos siglos, teníamos esa idea. Hasta que Galileo, sencillamente, hace una cuestión muy simple, pero la hace él. ¿Qué es? Eso. Toma el cuerpo y lo empuja. Le da un primer envión acá y ve que el cuerpo sigue moviéndose. Es decir, no necesariamente debo seguir con mi mano empujando este objeto, sino que el cuerpo sigue moviéndose. Ahora, ¿qué fue o cuál otro aporte maestro hace el gran Galileo? Que se da cuenta que este cuerpo podría estar moviéndose eternamente si es que no existiera el contacto entre este cartón y este cuerpo. De hecho, lo dice. El cuerpo se va a mover, ¿cierto?, eternamente con solo yo empujarlo. Pero él eternamente, él no lo podía demostrar porque el cuerpo se detenía. Pero ¿qué sí pudo demostrar? Que si cambiaba la superficie sobre la cual estaba el cuerpo
Por ejemplo, doy vuelta a mi cuadrito, ¿cierto? Y aparece un vidrio. En el vidrio, el cuerpo, si tú te fijas, el mismo envión, pero recorre más camino. ¿Te fijas? Ahí. En cambio, en esta superficie, que es más áspera, se detiene antes. Por lo tanto, basta eso para el gran Galileo, para que él pueda inferir que yo puedo aplicar fuerza sobre un cuerpo, ese cuerpo se mueve y se mueve indefinidamente. Le agregó algo, siempre y cuando no exista roce. Y ahí está donde Galileo introduce el concepto roce. Si nosotros pudiéramos sacar de nuestro medio el roce, el movimiento sería eterno. Si yo pudiera sacar la fricción del aire cuando voy corriendo, yo podría avanzar más rápido y quizás podría cansarme menos. Si yo pudiera sacar la fricción del agua cuando voy nadando, podrían avanzar más rápido. De hecho, es cosa que piensen un poquito. ¿Cómo ha ido evolucionando las tenidas en los atletas? Los nadadores nadan con un traje especial, que ojalá fuese repelente al agua. Los atletas, los ciclistas andan con un casco, ¿cierto? También una forma bastante aerodinámica para cortar el roce con el viento. Los vehículos hoy día, ¿cierto?, son también con una forma aerodinámica, etc. O sea, Galileo Galilei dio en el clavo. Si nosotros pudiésemos evitar el roce, si pudiéramos no tener roce, nuestro movimiento sería mayor, eterno, dijo él. Pero hay que ser realista. El roce existe. El roce está. Y tenemos que aprender a convivir con él y tenemos que entender cómo trabajar con el roce. Nosotros que hacemos un poco de física no podemos decir, oye, esta cosa no existe. No, porque existe. Aunque muchas veces, seguramente ustedes se han encontrado con algunas situaciones, algunos ejercicios que dice, considere que no hay roce. ¿Te fijas? Cuando estudiamos la caída libre, una de las características de la caída libre era considerarla en el vacío, para que el roce no perjudicara en el estudio. Cuando estudiamos las ondas, hacemos una onda ideal, y nunca, ¿cierto?, una onda, cuando la vamos a estudiar, ese perfil de onda, nunca va achicando su amplitud, sino que siempre es la misma amplitud, una onda ideal. Porque la real, ¿cuál sería? Hay roce y la onda va disminuyendo su amplitud, ¿verdad? En fin, en el ámbito que estemos trabajando, el roce para nosotros, ¿cierto?, es, por así decirlo, perjudicial. Pero yo diría que no es ni bueno ni malo. El roce está y hay que saber aprovecharlo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué diría un pajarito, un ave, si yo digo, no, el roce es malo? No, pues el pajarito diría, no, el roce es bueno, gracias a que existe el aire, yo puedo aletear y puedo volar. Un avión vuela porque hay aire. Las turbinas, ¿cierto?, succionan aire. Si no hubiese aire, ¿cuándo va a volar el avión? Entonces, no digamos que el roce es bueno ni el roce es malo. El roce existe. Y como existe, nosotros lo estudiamos. Gracias al señor Galileo Galilei, que nos dijo, oye, si no hubiese roce, el movimiento pasa a ser eterno. ¿Ya? Ok, vamos al grano entonces. ¿Qué es, muchachos, el roce? El roce como tal es el efecto que produce el contacto entre dos superficies, entre un cuerpo y una superficie. El hecho de estar contactándose produce el efecto del roce, pero cuando al moverse el cuerpo o intentar moverse, cuidado con eso que es muy común que también nosotros nos confundamos. El mero hecho de que haya un cuerpo sobre una superficie no te dice que hay roce. Ahí no existe roce. Sencillamente el cuerpo está apoyado sobre la superficie, ¿verdad? No es que ahora haya más roce en mi otra superficie, no, hay un apoyo de un cuerpo sobre otro.
¿Cuándo aparece el roce? Cuando yo trato de mover el cuerpo o cuando lo muevo. Ahí aparece el roce. Pero un cuerpo en reposo sencillamente está apoyado en otro. Ahí no hay roce. Cuidado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el roce? El efecto que produce el contacto entre dos superficies al moverse o intentar moverse uno sobre el otro. Eso es como concepto el roce, la fricción. ¿Ya? Y este roce, esta fricción, se manifiesta de tres formas, o mejor dicho, de tres instancias distintas. Y eso quiero que comencemos a ver. Cuando nosotros hablamos de roce, correcto, hablamos del concepto roce, ya sabemos cuál es. Pero cuando yo quiero trabajar con el roce, debo tener un poquitito de cuidado, porque existen tres instancias distintas de trabajar con este rozamiento o con esta fricción. Vamos a ver cuáles son esas instancias. Permítanme borrar un poco y limpiar mi pizarra. ¿Ya? ¿Cuáles son esas instancias a las que me refiero? Bueno, la primera de esas instancias me refiero a cuando el cuerpo está detenido y yo intento moverlo, pero no puedo. ¿Ya? ¿Por qué no puedo? Porque ahí es donde aparece una fuerza de roce. O sea, este efecto de rozamiento te genera una fuerza, ¿cierto? Que se llama fuerza de roce, que en este caso es estática. Todas las fuerzas de roce yo las voy a abreviar con una letra F minúscula, para no confundirla con las fuerzas que yo ejerzo. Esta es una fuerza que realiza la superficie sobre el cuerpo, ¿ya? Una F minúscula, y como estoy hablando de estática, le voy a poner una E chiquitita abajo. Y también es un concepto vectorial, por cuanto sigue siendo fuerza. Esta fuerza de roce, ¿cuál es entonces? Si yo dibujo acá cierta superficie, que puede ser el cuadrito donde tenía recién el cuerpo, ¿verdad? Hay cierta superficie. Yo voy a tener aquí cierto cuerpo másico que está contactándose con la superficie y voy a aplicar cierta fuerza, F mayúscula, la fuerza que yo aplico. Voy a empujar ese cuerpo y este cuerpo sigue en reposo, rapidez cero, no se mueve. O sea, mi fuerza no es lo suficientemente potente para poder moverlo. Ejerzo fuerza sobre el cuerpo, pero no soy capaz de moverlo. Es decir, el cuerpo sigue en reposo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo puedo entender el hecho que sigue en reposo? Fíjate que hay personas que dicen, es que ese cuerpo es muy pesado. No puedo moverlo porque es muy pesado. No es tan así. Tú no lo mueves porque no es pesado, porque es muy pesado, no. Lo mueves sencillamente porque cuando está apoyado sobre la superficie y tú estás intentando moverlo, inmediatamente el roce, el rozamiento entre la superficie y el cuerpo, ejerce una fuerza sobre el cuerpo que es exactamente en sentido contrario. Siempre estas fuerzas de roce actúan en sentido contrario al movimiento o al efecto de querer moverte. ¿Ya? Nunca un rozamiento te va a ayudar. Si bien es cierto, al pajarito le ayuda, pero le ayuda porque se afirma en el aire. Él va tratando de atravesar el aire. El nadador trata de atravesar el agua, deja atrás el agua. ¿Te fijas? Pero el rozamiento siempre, muchachos, va a tratar de impedir que un cuerpo se mueva. Va a oponerse al movimiento de un cuerpo. ¿Ya? Y ahí aparece entonces la fuerza de roce. Pero como en este caso tú trataste de mover el cuerpo y el cuerpo no se movió, esa fuerza se conoce como fuerza de roce estático.
Y es muy fácil conocerla. Muy fácil conocerla. Aquí con los muchachos, cuando les he hecho esta clase, y aquellos muchachos que son medio opuestos a la matemática, o les cuesta un poquito la matemática, que ellos se sonríen un poco. ¿Por qué? Porque resulta que esta fuerza de roce estática no se calcula, sino que se deduce. Entonces no hay que calcular nada, sino deducirla. ¿Por qué digo eso? Mira, observa. Por ejemplo, si la fuerza que yo aplico es de, por ejemplo, 1 newton. 1 newton. Y resulta que el cuerpo no se mueve, o sea, sigue en reposo, ¿qué implica eso? Inmediatamente implica que la fuerza de roce estática también es 1 newton. Obvio, si tú empujas para allá con 1 newton, esto que está detenido, empujas con 1 newton y esto no se mueve, ¿por qué no se mueve? Porque hay otra persona, hay otro individuo, hay otra cosa ejerciendo, ¿cierto?, esa fuerza contraria, que es exactamente igual a ti. Por eso, al hacer esto, el cuerpo no se mueve. Muchachos, es como hacer un gallito con tu compañero. Si tú haces un gallito, al principio no se mueven. Están los dos ejerciendo fuerzas contrarias. Bueno, vean, este es un gallito entre la fuerza que yo ejerzo y la fuerza que ejerce o que realiza la superficie, que es la fuerza estática. Entonces, si la fuerza que yo hago es de 1 newton, la fuerza de roce estática inmediatamente también es 1 newton y el cuerpo no se mueve. Ese dato es importantísimo. Pero yo quiero mover el cuerpo. Por lo tanto, mi fuerza ahora la voy a aumentar y voy a decir que sea de 10 newton. Bueno, si el cuerpo aún no se mueve, créanme que es porque la fuerza de roce estático creció a 10 newton. Así de simple. Pero quiero moverlo, por lo tanto voy a volver a empujar esto con mayor cantidad de fuerza. Digamos que hay una fuerza de 100 newton. Y el cuerpo todavía está en reposo. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué pasó con la fuerza de roce estático? Aumentó a 100 newton. Fíjate que yo digo que esta fuerza de roce estático es una fuerza viva. Es una fuerza que se manda sola. Yo no tengo injerencia en cómo esa fuerza crece. Yo sencillamente ejerzo mi fuerza y esta fuerza, la que realiza la superficie, va creciendo en la medida de lo posible, impidiéndome que yo mueva el cuerpo. Por eso digo que no se calcula. Fíjate, he encontrado 3 soluciones sin calcular nada. ¿Por qué? Porque lo que yo he hecho es deducir que si empujé el cuerpo y este cuerpo no se movió, es porque la fuerza de roce estática es exactamente igual a la fuerza que yo bajo. Así de simple. ¿Estamos? Esa es la fuerza de roce estático. Es una fuerza que realiza la superficie sobre el cuerpo y actúa siempre y cuando yo trate de mover el cuerpo y el cuerpo en cuestión permanece en reposo. ¿Ya? Entre paréntesis, muchachos, y cuando noté aquí el Newton, me acordé de algo que se lo doy como una anécdota, algo bonito que pasa en la vida, en la historia, ¿cierto? Y en nuestro caso en la física. Newton es por Newton, ¿se acuerdan? Vayan a esa clase de dónde salía la unidad de medida de Newton. Bueno, es en honor a Isaac Newton. Y la anécdota que quería contarles, ya que hablé de Galileo Galilei, es que el mismo año que muere Galileo Galilei, 1642, ese año es el año de nacimiento de Isaac Newton. Mira qué linda es la vida en la física. Muere Galileo y nace Isaac Newton. Otro grande, un genio también. Ok, sigamos con lo nuestro, fuera de la anécdota. Resulta entonces que yo no puedo mover este cuerpo, no puedo. Pero convengamos en algo. En algún momento yo lo voy a tener que mover. O usaré una maquinaria o algo, ¿cierto? Pero es un hecho que lo voy a poder mover. ¿Cuándo creen ustedes que voy a poder mover entonces este cuerpo? Cuando esta fuerza de roce estático
ya no pueda crecer más. Les acabo de decir que eso es una fuerza, para mí, viva. Es una fuerza que se manda solita y solita empieza a crecer, pero va a llegar un momento en que no va a dar abasto, en que no va a ser posible, en que no va a ser capaz de oponerse a la fuerza que yo realizo. En ese momento, ¿cierto? Yo puedo decir claramente que esta fuerza logró un valor máximo, llegó al máximo valor posible. Bueno, y es en ese caso cuando aparece mi segunda instancia de fuerza, de roce. Es la llamada fuerza de roce estático máxima, que se abrevia la F minúscula de fuerza de roce, pero además con una E de estática y una M. FEM, fuerza de roce estática máxima. Si gustan, para que se les quede bien aquí grabadito y la logren entender mejor, léanla al revés. ¿Qué es la fuerza de roce estático máxima? Es la máxima fuerza de roce estática posible. ¿A qué me refiero? 1 newton, 10 newton, 100 newton fue creciendo la fuerza de roce estática, ¿verdad? Voy a volver a anotarlo acá. 1 newton. Cuando yo ejercí una fuerza de 1 newton, la roce estática, 1 newton. Y me impedía que el cuerpo se moviera. Si yo ejercí 10 newton, dijo la fuerza de roce estática. Impedía que yo me moviera. Si yo dije 100 newton también creció la fuerza de roce estática, impidiendo que yo me moviera. Pero yo voy a ejercer más fuerza aún. Y resulta que al ejercer más fuerza, el cuerpo ahora se movió. Si apliqué más de 100 newton, el cuerpo ahora logró entrar en movimiento. Se movió. Por lo tanto, logré vencer esta fuerza de roce estática. Logré que esta fuerza de roce estática llegase a un máximo valor. Como yo ejercí un poquito más de esa fuerza, ella ya no me pudo responder con igual cantidad, ¿cierto? Y yo logré mover el cuerpo. Cuando tú ejerces fuerza con tu compañero en un gallito, oye, están los dos ahí emparejados, pero de repente uno empieza a vencer al otro. Cuando este otro ya no es capaz de aguantar. Es lo que le pasa a la fuerza de roce estática. En algún momento, esa fuerza de roce estática se ve vencida por la fuerza que yo ejerzo. En ese momento es cuando el cuerpo comienza a moverse. ¿Ok? Si yo logro vencer la fuerza de roce estática, el cuerpo vuelve a moverse. Y esta fuerza de roce estática máxima, es decir, el máximo valor de la fuerza de roce estática posible, esta fuerza sí que se puede calcular. Yo puedo conocer cuál es el valor de la fuerza de roce estática máxima. Depende de dos factores. Por un lado, depende del tipo de superficie y por otro lado depende de la fuerza normal. ¿Cómo depende del tipo de superficie? Bueno, depende de ella sencillamente con un coeficiente que se le ha asignado a cada una de las superficies, que se llama coeficiente de roce estático. Y ese coeficiente de roce estático es una letra griega llamada mu. Mu, que es una letra U con la primera patita más grande, una letra griega, ¿ya? Y ese mu más encima le ponemos una E chiquitita porque es el coeficiente de roce estático. Eso significa mu E, coeficiente de roce estático. Que insisto, cada superficie ya la tiene asignada. Vayan al internet, vayan a un libro y busquen, no sé, coeficiente de roce de la madera, y les va a aparecer. Ya está. Coeficiente de roce del plástico, ya está. ¿Ya? Coeficiente de roce estático. Y la fuerza normal. ¿Quién es la fuerza normal? Ya lo hemos conversado en otras clases. La fuerza normal es sencillamente la fuerza que realiza una superficie sobre el cuerpo que está apoyado en ella. ¿Para qué?
para que el cuerpo no se hunda en la superficie. Ahí está mi superficie. Yo voy a poner en estos momentos mi tremendo libro de física que tengo acá. ¡Pah! Fíjate, con harto peso. Este peso, este libro está siendo atraído por la Tierra y está cargando la superficie. Bueno, ¿por qué no se cae? ¿Por qué no rompe la superficie? Porque la superficie ejerce una fuerza contraria a él. Así de simple. Está ejerciendo una fuerza hacia arriba, contraria al peso. Quizás tú en estos momentos estás sentado viendo esta clase, viendo este video. Bueno, si estás sentado, tú estás ejerciendo una fuerza contra la silla, hacia abajo, producida por la gravedad, que es justamente la fuerza de gravedad, tu peso. Bueno, la silla no se queda atrás. Y la silla dice, chuta, tengo esta persona sentada sobre mí y me va a romper. Por tanto, yo ejerzo una fuerza hacia arriba. Y la silla ejerce una fuerza sobre ti. Esa es la fuerza normal. La fuerza que ejercen las superficies sobre los cuerpos. Pero, y tomo de nuevo mi superficie, pero cuidado. Si la superficie es horizontal, el peso de este cuerpo es hacia abajo. La normal, que es la superficie, va hacia arriba. Pero no se equivoquen, cuidado. Los pesos siempre son hacia abajo, verticales hacia abajo, siempre. Porque es un efecto de la gravedad, ¿cierto? De la atracción gravitatoria terrestre o del planeta donde estemos. Pero hacia arriba no necesariamente es siempre. Hacia arriba es si la superficie es horizontal. Pero si la superficie se inclina, ahí por ejemplo, mira, si está inclinada, la normal tiene la dirección de mi dedo. La normal va en diagonal. ¿Por qué? Porque es una fuerza que sale de la superficie. No quiero que se me caiga el cuerpo al final, ¿verdad? Fíjate, está inclinada, la normal es para allá, porque es una fuerza de la superficie. Por eso se llama normal, porque es perpendicular a la superficie. Y el peso, no, pues el peso sigue siendo vertical hacia abajo, producto de la gravedad. ¿Ya? Eso es un comentario que te hago para que no vayas a pensar que la fuerza normal siempre es contraria al peso. No, la fuerza normal es contraria al peso cuando la superficie es horizontal. Peso hacia abajo, normal hacia arriba. Inclinan la superficie y ya no son iguales. Peso hacia abajo, normal para allá. Cuidado. También es digno de estudio y en algún momento voy a subir esa clase también para que lo entendamos mejor. ¿Ya? Entonces, si estamos trabajando en superficies horizontales, esta normal es la fuerza que realiza la superficie sobre el cuerpo y es contraria al peso en superficies horizontales. Si la superficie no es horizontal, debemos ahí hacer un trabajito extra. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo calcular yo la fuerza estática máxima? Sencillamente, con el producto entre el coeficiente de roce estático y la fuerza normal. ¿Ya? La fuerza estática máxima, ¿cierto? Te la da el valor, el producto entre el mu estático y el valor de la fuerza normal. ¿Ya estamos? Y es otra fuerza, acuérdense, también medible en Newton. ¿Ya? El factor coeficiente estático no tiene unidad de medida. La normal sí, porque es una fuerza. Por tanto, aquí está medido en Newton, luego la estática máxima también está en Newton. Y con eso, muchachos, hemos logrado poner en movimiento el cuerpo. Vamos, de nuevo. Estoy tratando de mover un cuerpo y no puedo. Probé con 1 Newton, no puedo. 10 Newton, no puedo. 100 Newton, no puedo. Porque está la fuerza de roce estática hacia acá. Pero un poquito más de 100 Newton y pude. Logré vencer esa fuerza estática. Logré que llegara a un valor máximo, 100 Newton, que puedo calcularlo de esta manera. ¿Estamos? Perfecto. Me imagino lo que estás pensando. Si no podía mover el cuerpo, porque estaba la fuerza de roce estática, y ahora logré vencer la fuerza de roce estática, obviamente que ahora sí estoy moviendo el cuerpo. Y tienes toda la razón. No podía, pero vencí la fuerza estática máxima. ¡Pah! Y me fui. Y ahí puedo seguir moviendo el cuerpo. Y si tú te das cuenta, cada vez que te ha sucedido esto,
No sé, pues cuando, por ejemplo, empujamos un vehículo que está en pana y queremos empujarlo, oye, ayúdame, una empujadita, típico, el chileno, una empujadita, ya, pues yo no empuje el auto. Y al principio yo me ya, pero empujemos, ¡pah! Y lo pusiste en movimiento. Y una vez que se está moviendo, tú sigues caminando con el auto y empujándolo, incluso te pones a conversar con el otro. Te es más fácil seguir moviendo el cuerpo una vez que lo pusiste en movimiento que ponerlo recién en movimiento. Te cuesta más. Y te voy a explicar por qué. Aquí aparece la tercera instancia de fuerzas de roce. La llamada fuerza de roce cinética. Fuerza de roce cinética. Que se abrevia la misma F minúscula de fuerza de roce, pero se le pone una pequeña letra C de cinética. Hay quienes hablan de la fuerza de roce dinámica. Es lo mismo, a mí me gusta decirle cinética. Ambas se refieren al movimiento. Es una fuerza de roce que actúa cuando los cuerpos se están moviendo. Claro que tiene que seguir actuando. Si el cuerpo sigue apoyado en la superficie, no empieza a levitar, sigue apoyado en la superficie, por tanto sigue esa fricción. ¿Estamos? Por eso sigue existiendo la fuerza de roce. Pero ahora, como el cuerpo entró en movimiento, fuerza de roce cinética. Y esta fuerza de roce cinética, muchachos, depende también de dos factores. Adivinen de cuáles. Depende de la superficie, o sea, en cuanto al tipo de superficie, igual que antes, con la diferencia que se ha medido, se ha experimentado y se ha demostrado que una misma superficie posee dos coeficientes de roce. Uno que se da cuando los cuerpos no se mueven y otro coeficiente de roce que se da cuando el cuerpo está en movimiento, aunque sea la misma superficie. A ese coeficiente se le llamó mu cinético, que obviamente es distinto al mu estático. ¿Ya? Y obviamente también depende de la fuerza normal, esa que hablábamos hace un ratito. Directamente proporcional a ambos. Por lo tanto, la fuerza de roce cinética, si yo quisiera calcularla, es mu cinético por la normal. Mira que se parecen las relaciones. La fuerza estática máxima, mu estático por la normal. La fuerza de roce cinético, mu cinético por la normal. Y son distintas. ¿Por qué son distintas? Te decía recién que todas las superficies tienen ya asociado un coeficiente de rozamiento, que se ha demostrado experimentalmente, ¿ya? Pero esa demostración nos ha dejado ver que siempre el mu cinético, ese coeficiente, siempre es menor que el mu estático. Cuando tú realizas algún ejercicio, algún trabajo que te den en tu colegio, ¿cierto? Alguna guía que tengas que resolver y el profe te dé a ti los coeficientes de roce de una superficie, o tú mismo lo buscas, los coeficientes de roce, siempre te vas a encontrar con que el coeficiente de roce cinético, el mu cinético, es menor que el coeficiente de roce estático. Luego, si mu cinético es menor que el mu estático, entonces, ¿cómo andará la fuerza de roce cinética con la fuerza estática máxima? Me imagino que ya lo tienes. Si el coeficiente de roce cinético es menor que el coeficiente de roce estático, obviamente la fuerza de roce cinética es menor que la fuerza estática máxima. Mira lo que estamos diciendo. La fuerza de roce cinética es menor que la fuerza estática máxima. ¿Fuerza de roce cinética cuál es? La fuerza contraria que actúa cuando tú vas moviendo un cuerpo. ¿La fuerza estática máxima cuál es? La que tú logras vencer para poner en movimiento el cuerpo. Esa. Es decir, para poner en movimiento un cuerpo a ti te va a costar mucho más que mantenerlo en movimiento.
aunque estés en la misma superficie. Interesante, ¿eh? La misma superficie. Y esto tú, no sé, yo creo que lo has vivido también, ¿no? Si esta cosa es de todos los días. Trata en tu casa, no sé, de mover un mueble grande, pesado, fíjate. ¿Ya? Vas a intentar moverlo, te va a costar. Pero una vez que lo moviste, vas a poder seguir moviéndolo. ¿Acaso con el balón de gas no te pasa lo mismo? Mueve un balón de gas. Uy, al principio, ¿cierto? Está pesado. Pero una vez que lo moviste, como que te vas rapidito con el balón de gas aprovechando el impulso. Te es menos difícil cuando los cuerpos ya están en movimiento. Bueno, nos ayudamos también de la inercia. ¿Por qué les decía adelante que muchos le echan la culpa al peso de no poder mover un cuerpo? Y yo les voy a demostrar ahora que no es tan efectivo eso, que no es tan cierto eso. Imagínate que yo quiero mover un tremendo mueble. Ese es un tremendo mueble, ¿ya? Aquí estamos nosotros, mira. Lo puse, ¿cierto?, en alta diferencia de tamaño para que asocien que esto es mucho más másico que esto. Y resulta que esta persona ejerce una fuerza y no logra moverlo. Pensemos que esa persona dice, no, es que es muy pesado. Ya, ella dice que es muy pesado. Yo le voy a poner a ese cuerpo 4 cosas más encima. 4 masas más encima. Obviamente quedaría más pesado porque tiene más masa. Pero si le pongo 4 cosas más encima, parte de los cuerpos, atornillada a él si quieres, esta persona lo va a poder mover fácilmente. ¿Sabes cómo? Le voy a poner debajo de eso, sencillamente 4 ruedas que estén pegadas al mueble. Si tú pesas ese mueble, ahora pesa más, porque tiene 4 ruedas y ponle tú que sean de acero más encima, grandes, mucho más pesadas. Pero esa persona ahora va a poder mover el cuerpo. Entonces no es que sea más pesado, sencillamente estás aligerando el roce. Quizás tú duermas sobre una cama que tiene ruedas y que esté sobre una alfombra. Antes de acostarte, muévela. Te vas a dar cuenta que es fácil moverla. Si esa cama no tuviese ruedas y está sobre alfombra, créeme que no la podrías mover. Y no es por ser pesada, es por el rozamiento que hay entre las partes. Ojalá, chicos, se entienda esto. Estos son los efectos del rozamiento, de la fricción, debido al contacto entre 2 cuerpos. Pero acuérdense todos los detalles que les dije para que no se vayan a equivocar cuando no deban equivocarse. Llámese prueba, llámese PSU, llámese como se llame, para lo que te pueda servir esto. ¿Ya? 3 instancias de roce. El roce, cuando tú empujas un cuerpo queriendo mover y no lo mueves, roce estático. Cuando logras vencer ese estaticismo, haciendo que la fuerza de roce estático llegue al valor máximo, ahí aparece la fuerza estática máxima, mioestático por la normal, y ya pusiste en movimiento el cuerpo. Y luego entonces tenemos la fuerza de roce cinético, que es la fuerza de roce que actúa mientras el cuerpo se está moviendo. Y esa fuerza de roce cinético siempre es menor que la fuerza estática máxima. Si tú ya estás moviendo un cuerpo, está actuando la fuerza de roce cinético. Si tú quieres poner en movimiento un cuerpo, debes vencer la fuerza estática máxima. Ojalá que les haya gustado la clase, ojalá que les haya quedado claro. A mí por lo menos, esto de los roces, genial. Hay que considerarlo. Muchachos, ha sido un placer una vez más conversar algo de física con ustedes. Hasta la próxima. Cuídense harto.